Estado y religión. Continuación. El lugar de la religión en el Estado laico. La revisión de los temas precedentes permite ahora formular la pregunta sobre el lugar propio que debe ser reconocido a la religión dentro del contexto de la sociedad occidental contemporánea, la cual, siendo tributaria del liberalismo político, se encuentra erigida sobre bases conformadas por los valores del pluralismo y tolerancia, amparados sobre como derechos fundamentales en el nivel normativo constitucional y la democracia formal como sistema de gobierno dominante, cuyas expresiones positivas han incluido históricamente la libertad de conciencia y la libertad religiosa como valores preliminares o presupuestos valóricos del juego democrático. Para entregar una respuesta a dicha pregunta, es pertinente revisar los conceptos de laicidad y secularización en búsqueda de los necesarios fundamentos para construir una respuesta conforme a la realidad contemporánea del fenómeno religioso desde la perspectiva pública. Respecto del primer concepto, cabe realizar la distinción entre laicidad y laicismo, términos cuyos significados radicalmente diferentes tienden a ser confundidos. La laicidad se ha entendido una categoría política de carácter democrático que admite la participación de los agentes religiosos en la vida pública, imponiendo restricciones en la materia política de carácter específico en un ambiente de diálogo y colaboración, siendo su propósito la promoción de la convivencia de las religiones sin preferencia estatal por alguna de ellas, regulando los aspectos necesarios para que sean vividas en libertad. A su vez, por laicismo se ha entendido el diseño de un Estado absolutamente falto de relación con el fenómeno religioso, marcado por la indiferencia o la neutralidad y cuyo centro de gravedad sería una no contaminación de los ámbitos sociales por la religión o, en una visión extrema actualmente predominante, aquella doctrina ligada en su origen al liberalismo, en su expresión más confrontacional con la religión organizada, presente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con claros resurgimientos contemporáneos, aunque ya no en contra de las instituciones religiosas, sino derechamente contra toda presencia de la religión y de lo religioso en el ámbito público. Sus expresiones actuales incluyen principalmente aquellas corrientes que, junto con propugnar la exclusión de los agentes religiosos del escenario público, promueven restricciones generales en materia política que los afectan de manera directa, teniendo como objetivo final excluir la religión de la vida cultural en lo que tiene de público y común, para confinarla a los reductos de la vida individual. En torno a la laicidad, también identificada contemporáneamente como la dimensión política del secularismo, su concreción en la noción de Estado laico se ha ido
traduciendo históricamente en dos modelos principales, a saber, el francés y el estadounidense, caracterizado el primero por una radical confrontación con el catolicismo en el terreno de las competencias políticas y con el cristianismo por su condición de factor contrario a los procesos de racionalidad emergentes tras la revolución. El modelo estadounidense, por su parte, se ha centrado en evitar la intromisión del Estado en los asuntos religiosos, en línea concordante con los temores de los padres fundadores del Estado respecto de su precedente inglés. Ambos modelos han sido tocados por la realidad, flexibilizando su posicionamiento hasta entonces rígido, como se aprecia en nuevas valoraciones de lo religioso a partir de la reinterpretación de la laicidad y en clave de cooperación y no de neutralidad, mediante la introducción del concepto de laicidad positiva. La tendencia de la jurisprudencia estadounidense, que relativiza el predominio del criterio referido a la separación de ámbitos entre el Estado y las confesiones religiosas, marcando una evolución hacia una orientación no teística de la religión, de la mano de factores como la inmigración, la pluricultural y el intervencionismo estatal, y el concepto de laicidad abierta. Este último incluye una idea de neutralidad compatible con la presencia de lo religioso en el ámbito público, al postular que la función del Estado debiera ser organizar la diversidad con base en el respeto tanto a los creyentes de las diversas religiones como a las distintas filosofías de vida, incluido el ateísmo, visión que a nuestro juicio sirve de fundamento para la existencia efectiva del pluralismo político que la democracia canaliza. Al abordar la identificación de los elementos de la noción dominante de Estado laico, se debe considerar en una situación central la idea de separación entre los ámbitos propios del Estado y la religión, particularmente sus organizaciones públicas. Su efecto inmediato y principal es la neutralidad como marco ético y político de los agentes estatales. Al asumir que la neutralidad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado no agotan toda la definición de la laicidad. Su efecto inmediato y principal es la neutralidad como marco ético y político de los agentes estatales. Al asumir que la neutralidad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado no agotan toda la definición de laicidad neutral, es aquel que no toma parte activa en un conflicto, concepto que aplicado a la regulación entre Estado y religión viene a significar que aquel no toma partido entre las distintas confesiones y sus expresiones sociales existentes en un determinado país, manteniendo una postura de no compromiso y de equidistancia respecto de todas ellas, que permite legitimar social y políticamente la decisión que eventualmente el Estado debe adoptar frente a los conflictos entre las distintas confesiones. Sin embargo, entre confesiones religiosas, el conflicto tiene lugar cuando alguna de ellas excede el marco legal que permite y a la vez restringe el derecho de libertad religiosa
en su dimensión proselitista. El derecho del receptor a no aceptar la oferta religiosa del emisor o proponente o respecto del Estado cuando éste adopta una determinada profesión de fe, vulnerando su obligación de neutralidad. Así, el término neutralidad puede aplicarse en un sentido separatista radical, cuyo efecto es la neutralización, o en el de colaboración entre Estado y religión, en que aquel asume una posición de imparcialidad y no injerencia en la libre conciencia de cada ciudadano. La distinción entre neutro y neutral, neutralidad de propósitos y neutralidad de efectos o influencias, no es del todo pacífica, ya que estas distinciones solo confirmarían que las corrientes laicistas propugnarían anteponer la igualdad de efectos a cualquier otra consideración. Un sistema de laicidad rígida, en opinión de sus críticos, priorizaría la neutralidad del Estado sobre las manifestaciones de la libertad de los individuos, a diferencia de un modelo de neutralidad más suave o flexible, que permite posiciones más dúctiles y acomodamientos prudenciales de la práctica religiosa en la esfera pública. La interpretación colaborativa del sentido de la separación asocia el hecho religioso al interés público, implicando la valoración positiva de la realidad social religiosa, la cual exige como elementos concurrentes el obligado respeto al mandato de no confesionalidad, la adecuada proporcionalidad en la cooperación prestada a todas las confesiones y la necesidad de hacer compatible esta cooperación de los poderes públicos con la garantía de la libertad de conciencia de los funcionarios estatales. Por lo tanto, hablar de Estado laico no significa ni indiferencia frente al fenómeno religioso, ni su reducción obligada al ámbito de la intimidad de las personas, sino una referencia a la neutralidad religiosa del Estado, cuyos agentes deben promover en todo momento y espacio una armónica convivencia entre credos y confesiones, propósito que en caso alguno puede traducirse en proselitismo en cualquier clase de privilegios para la religión determinada. Respecto de la secularización, Palomino destaca como su rasgo definitorio la liberación de la sociedad de la soberanía de lo espiritual y la propuesta de un programa de emancipación política y cultural, mencionando como sus elementos la diferenciación social de tareas y la consiguiente fragmentación del alcance de las autoridades respectivas, la nacionalización o el desencantamiento de las creencias y cosmovisiones, la modernización y la adecuación de las religiones a nuevas condiciones sociales y ambientales. Asimismo, puede ser apreciada como un proceso sociocultural y también como un resultado de este, entendida como proceso, da cuenta del tránsito desde un momento en que la religión posee una función totalizante y legitimadora de los actos individuales y colectivos, constituyendo un paradigma indiscutido hacia otro estadio en que otras ideologías y otros conceptos sobre la historia y la vida humana compiten por su vigencia como factores productivos de modelos de socialización e individuación que brindan sentido de la realidad y la vida, constituyendo ella misma una retroalimentación sobre las religiones
que las transforma en vehículos de pertenencia, dando lugar a diversas formas de secularismo y convirtiendo a las religiones en sustitutos ideológicos, a su vez entendida como resultado o destino final de este proceso. La secularización corresponde a la idea de sociedad secularizada, concebida como aquella en que los ámbitos de la religión y del Estado ya están separados y en la cual las instituciones fundamentales de la sociedad y los comportamientos personales de la vida cotidiana no requieren legitimaciones de naturaleza religiosa, constituyendo lo que Berger denomina secularización subjetiva. La sociedad secularizada puede ser observada en dos dimensiones, a saber, una dimensión política y una dimensión social. En la dimensión política, el ejercicio legítimo del poder estatal por medio de la normatividad legal se realiza en términos seculares. La Iglesia y el Estado están separados y en todo ciudadano goza plenamente de libertad religiosa y de culto, pudiendo en definitiva ser asimilada a la noción de laicidad. La noción de secularización, neutralmente entendida como un sistema ético fundado en la moral no religiosa, evitaría la carga negativa comúnmente ligada a las expresiones laicidad y laicización como doctrina política que propugna avanzar hacia estadios de reducción radicales de la presencia de lo religioso en el ámbito público, permitiendo conjugar la idea misma de laicidad con la noción de secularismo político. En la dimensión social, la sociedad secularizada se caracteriza por el debilitamiento del influjo de las comunidades religiosas en la ley, la política, la educación y la vida pública en general, el abandono progresivo de usos rituales y símbolos religiosos antes dominantes y presentes en la vida social, la pérdida de importancia de las fronteras religiosas en la definición de redes sociales, el debilitamiento de la incidencia de las categorías religiosas en las ideas, los compromisos y fidelidades del común de las personas y la reclusión de la acción religiosamente motivada a áreas socialmente menos importantes. Sin prejuicio de lo ya dicho, Habermas ha llamado la atención sobre la configuración de sociedades postseculares en las cuales las cosas no están claras ni son del todo pacíficas en cuanto a la ausencia de conflictos derivados de la sociedad caracterizada por la secularización. Así, la posición secularista extrema propugna la inclusión política de todos los ciudadanos, sin tener en cuenta su origen cultural, ni su credo religioso, ni su sentido de pertenencia. En una perspectiva contraria, se advierten las posturas multiculturalistas y aquellas posiciones de que Habermas denomina fundamentalismos ilustrados. Las primeras luchan por la adaptación del sistema jurídico sensible a la diferencia que incluya el derecho de las minorías culturales a una igualdad de trato, previniendo la asimilación forzada y el desarraigo. En los segundos, la política mayoritaria somete a las minorías a los imperativos de la cultura de la mayoría. En definitiva, el lugar de la religión expresada en su dimensión organizacional es el mismo que el de cualquier otro actor en el libre juego democrático, debiendo someterse en forma igualitaria al debate de las ideas
dentro de la racionalidad marcada, como recuerda Habermas, por el individualismo igualitario del derecho racional y de la moral universalista de los derechos humanos. Conclusiones. El tema religioso ha recuperado presencia como una preocupación socialmente relevante, tanto desde una perspectiva positiva focalizada en la ampliación de los espacios de libertad de las personas, como desde una mirada negativa centrada en el problema de la inclusión de minorías en el seno de las sociedades que se reconocen a sí mismas como plurales y democráticas. El desarrollo conceptual de la religión como fenómeno social relevante ha tenido la virtud de ampliar los horizontes de los estudios disciplinarios sobre el fenómeno religioso, incrementando la densidad conceptual y proporcionando una mayor profundidad analítica de los aspectos juzgados como esenciales en las dimensiones privadas y públicas. La tendencia que surge de la apreciación contemporánea del fenómeno religioso son su renovado protagonismo público, la primacía de los ordenamientos seculares como marco para la institucionalización de las comunidades de fieles, la primacía de la libertad religiosa como principio informador del orden jurídico y la necesidad de relativizar la significación tradicional de la secularización como expresión conceptual de los procesos de separación entre los ámbitos políticos estatales y los propios de la religión. La ubicación y la aceptación por parte de las comunidades de fieles del régimen normativo dispuesto por los ordenamientos seculares constituyen la realidad jurídica actual, configurándolos como un actor influyente en el sistema político dentro del marco provisto por las democracias occidentales. Las comunidades de fieles se sitúan en el campo social y no en el terreno meramente comunitario, quedando sometidas a los requerimientos normativos jurídicos, en los cuales el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización pública de la agrupación religiosa es la forma de recepción de la valoración social del fenómeno religioso en la esfera pública. La noción de sistemas religiosos ha enriquecido el análisis académico del fenómeno religioso al abrir caminos de comprensión de la dinámica de la religión y sus expresiones institucionales, brindando base para la crítica de los sistemas eclesiales jerarquizados y el ordenamiento del poder en estos ámbitos. La libertad religiosa ha sido un factor determinante de la configuración de los sistemas jurídicos de reconocimiento de las confesiones por parte de los estados, que incide como concepto determinante de las zonas de frontera entre moral, religión y derecho, y en su concurrencia como síntesis expresiva de la valoración social de la libertad de culto y la superación de la mera tolerancia como valor rector en la convivencia. Su correlator es la noción de orden público, que constituye el criterio de ponderación de la legalización de las entidades religiosas y una condición necesaria para la convivencia social. El pluralismo en el campo de las religiones reconoce su origen en la diversidad del fenómeno humano, justificándose sobre la base de que ninguna religión tiene la exclusividad de Dios y que, por tanto, su existencia es percibida siempre de forma parcial por los creyentes y por las religiones, concretándose eficazmente en cada tradición religiosa en forma
determinada por las distintas realidades sociales, políticas y culturales. El renovado protagonismo del fenómeno religioso en la dimensión pública permite relativizar y complejizar el concepto, pero no desmiente la teoría de la secularización como paradigma dominante en lo que a la materia se refiere. La noción de secularización, entendida como un sistema ético fundado en la moral no religiosa, evita la carga negativa ligada a la laicización como doctrina política que propugna estadios de reducción radical de la presencia de lo religioso en el ámbito público. En suma, ante la pregunta inicial sobre el lugar que debe ser reconocido a la religión en el espacio público democrático, cabe responder que en el mismo que se reconoce a las otras expresiones sociales organizadas en una sociedad política que se define a sí misma como plural y tolerante, debiendo los adherentes y dirigentes de su expresión organizacional participar en igualdad de condiciones en el debate racional de las ideas y de los proyectos de ordenamiento social. Estos asumen como reglas preliminares de su accionar público la valoración y el respeto armónico de la igualdad personal y el reconocimiento implícito o explícito de su propia particularidad comunitaria y de la moral universal construida sobre la base de los derechos humanos, entre los cuales se incluye ineludiblemente la libertad de conciencia, creencias y culto religioso. Fin de este ensayo referido a el Estado y religión.